Martes 31 de marzo del 2020. Muy buenas noches con todos. Una noche más aquí escudriñando un poquito las escrituras para poder llevar un mensaje de esperanza a todas las personas que están mirando y escuchando este pequeño mensaje. Todos estamos de acuerdo que la situación que está viviendo el mundo es terrible, y si hacemos un poco de memoria, hasta hace un par de meses atrás veíamos esta situación bastante lejano allá en China, un problema que no hubiésemos pensado que iba a llegar hasta acá, y mucha gente hasta en muchas ocasiones podría haberse reído y hacer chistes de todo lo que está sucediendo. Luego, después sigue avanzando este problema y nos enteramos de Europa, de países como Italia, España, etc. El problema se va agravando y de todas maneras nos sentíamos un poco confiados y pensando que esto ya va a pasar. Luego llega este problema al país, somos advertidos, etcétera, y empezamos a preocuparnos y ya nos sentimos un poco incómodos. Se va cerrando el círculo, se va achicando el círculo, y todos encontramos que tenemos personas conocidas, amigos, familiares, que han sido contagiados, y empezamos a ponernos muy nerviosos. Esto en algún momento va a tener que pasar. Y muy seguramente nuestra forma de vivir, todo lo que hacemos va a cambiar un poco, sobre todo al principio, porque estamos asustados. Pero pasará el tiempo, pasará, no sé, tal vez un año, y volveremos a lo de antes. Ojalá que no. Ojalá que esto nos sirva de experiencia, de lección, para corregir nuestra vida, para tomar otro rumbo, para enderezar nuestros pasos y buscar a Dios, así como lo hemos estado haciendo en la actualidad, en estos momentos de crisis, que lo busquemos siempre. Hoy la realidad es dura, es muy triste. Como decía al inicio, todos tenemos personas que conocemos, personas cercanas, amistades cercanas, tal vez algún familiar, y tal vez hasta en propia casa estamos padeciendo los resultados de esta pandemia. Y hay un tema en el cual no nos gusta ni pensar, al ser humano no le gusta pensar en esto, es la muerte. Tristemente, en el mundo están muriendo muchas personas y nuestro país no se queda a un lado. Hay personas que están dejando la vida y esto nos causa mucho dolor, mucha tristeza. Pero es ahora cuando necesitamos los creyentes hablar mucho más de Cristo. Es ahora cuando debemos hablar, es ahora cuando hay que buscar todos los medios que podamos para comunicar el mensaje. Haga como pueda para transmitir el mensaje de Cristo a las personas que aún no le conocen. La gente, las personas tienen que saber que Cristo los ama y que Él debe estar muy preocupado por todo lo que está sucediendo, y Él está dispuesto a salvar. Él está dispuesto a salvar las almas de las personas. Lo hizo hace muchos años ya, muriendo en la cruz por nosotros. Él hizo todo lo que tenía que haber hecho, y a nosotros nos toca compartir el mensaje. Solamente con Cristo en el corazón tendremos esperanza en estos momentos de angustia.
incluso hasta en el momento que se acerque la hora de partir de este mundo. Tendremos esperanza si conocemos el mensaje del Señor Jesucristo. Y si usted que esta noche me está escuchando y me está mirando por este video, no conoce aún al Señor Jesucristo, yo le voy a pedir, por favor, que le entregue su vida a Cristo. Tal vez sea la última oportunidad que tiene. Tal vez es el momento de partir de este mundo y necesita conocer al Señor, porque Él quiere salvar su vida, Él quiere salvar su alma. No importa lo que haya hecho, no importa cuán terrible haya sido su vida, solamente pídale perdón al Señor y Él lo perdonará. Aún en la cruz, clavado en la cruz, con la gente gritando, crucifícale, Él pidió al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si usted con un corazón humillado se doblega ante Él y le pide perdón por todos sus pecados, no importa lo que haya hecho, Él lo perdonará, porque así lo promete en su palabra. Mire a la cruz, mire a Cristo sacrificándose en su lugar, su sangre derramada para perdonar sus pecados. Y dígale: Dios, perdóname, perdona mi maldad, te necesito como el Salvador de mi vida. Estoy con miedo, estoy con angustia, Señor Jesús. Ayúdame, te necesito. Y entréguele su vida. No importa dónde esté. No importa si está sano, si está enfermo o está al borde de la muerte. No importa el tiempo, no importa la circunstancia. El Señor quiere que usted le entregue su vida. Quiere salvar su vida para la eternidad. Si usted es de Cristo, mi hermano querido, yo le invito a levantar su ánimo, porque si usted le entregó su vida a Él en alguna oportunidad, usted puede estar seguro de qué va a pasar con usted, así esté en peligro de muerte, así esté al borde de dejar este mundo. Yo quisiera compartir ahora y dar ánimo a las personas que están en una situación grave y a las personas que han perdido algún familiar. Sobre todo si esta persona era creyente. Y quiero decirles algunas verdades sobre la muerte, sobre lo que la muerte es. En primer lugar, la muerte de sus hijos es estimada por Dios. El libro de los Salmos, el Salmo 116, versículo 15, dice así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hoy hay algunas personas que han fallecido lejos de sus familiares y a lo mejor no pudieron tener un servicio, alguien que los aliente, que los anime antes de ser enterrado el familiar que falleció, alguien que aliente a la familia. Pero yo quisiera decirles que una muerte de un hijo de Dios no pasa desapercibida. Para Dios, la muerte de sus santos es de gran estima. Así que no es por gusto. En segundo lugar, la muerte no significa final, es momentánea, es pasajera.
Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Lázaro había muerto, el Señor Jesucristo, hablando con una de sus hermanas, le dice así: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó el Señor. Vale aclarar, y esto es un precepto, esto es una doctrina básica entre los cristianos. La siguiente está en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Este es el fundamento. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que tenemos que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y en el mismo capítulo 15 de 1 Corintios, en el verso 23 dice, hablando de la resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia. Luego, los que son de Cristo en su venida. Así que los que somos de Cristo tenemos la esperanza de que así como el Señor Jesucristo resucitó, siendo Él las primicias, luego nosotros, los que somos de Cristo en su venida, los que han dejado este mundo, los que han partido, resucitarán cuando Él venga. El apóstol Pablo, los tesalonicenses, que estaban siendo muy atribulados por los gobernantes de aquella época, y muchos estaban perdiendo a sus familiares por causa de servir y seguir a Cristo, les dice lo siguiente en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que han dejado este mundo, para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En primer lugar, Pablo le escribe a los tesalonicenses para que no estén tristes, pero realmente, ¿cómo no estar triste cuando un ser querido deja de existir? Pero tenemos esperanza. Luego nos habla de la resurrección y que cuando el Señor Jesucristo venga, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, si es que estamos aquí, o los que han quedado, recibiremos al Señor Jesucristo juntos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y termina diciendo, ánimo, porque la muerte no es el final, es momentánea. En tercer lugar, es un lugar mejor. Hay una historia en el Evangelio de Lucas, historia importantísima, porque la narra el mismo Señor Jesús, hablando sobre la muerte. Y voy a leer unos versos escogidos de este capítulo porque es muy largo. El verso 20 del capítulo 16 dice así: había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Este Lázaro era un creyente, que en el mundo le tocó vivir aflicción, lleno de llagas y esperando comer de la mesa de un rico. Murió Lázaro, murió también el hombre rico. Y dice así el verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, al rico le está hablando, acuérdate que recibisteis tus bienes en esta vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Y ahí lo quisiera dejar. Entonces tenemos que en muerte, este hombre que en vida estaba sufriendo, en muerte estaba siendo consolado. Y esto debe ser de ánimo. A lo mejor hay muchos que están sufriendo en extremo ahorita, en este momento. Y cuando partan, si son de Cristo, van a estar siendo consolados por Dios mismo. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, Filipenses capítulo 1, hablando sobre su ministerio aquí en la tierra, dice lo siguiente, versos 21 a 23, Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo. Y observe bien esa primera frase, para mí el vivir es Cristo. Para Pablo el vivir era Cristo, y eso significaba viajar, significaba andar de lugar en lugar cansado. En esa época no habían comodidades, muchas veces no era bien recibido. Pablo tiene toda una historia de sufrimientos por servir a Cristo, apedreado, había naufragado, había sido muchas veces encarcelado, azotado, etc. Y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo quisiera que usted grabe esas palabras en su corazón. Muchas veces el vivir aquí en la carne, la vida no es como todos quisieran. A algunos les toca mucho sufrimiento, y algunos que padecen enfermedades, hay mucho dolor. Pero Pablo dice, y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Usted se puede imaginar estar ya en paz, siendo consolado y estando con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que, como hijo de Dios, no debe tenerle miedo a morir, porque se irá a un lugar de paz, a un lugar de consolación, a un lugar tranquilo, al que Pablo dice que es muchísimo mejor. Y por último, esta muerte que tanto nos asusta, este gigante, este instrumento de Satanás, fue derrotado. Pablo a los Corintios les dice lo siguiente, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 a 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto de sórbida? Destruida, absorbida, desaparecida. No existe más el poder de la muerte
porque Cristo Jesús nos ha dado la victoria y nunca más tendrá ningún derecho sobre nosotros por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y me encanta el verso 55 de este mismo pasaje. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? La muerte no tiene victoria sobre el creyente. Así que si usted es un familiar y ha perdido a un ser querido, sepa muy bien que su familiar está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y que la muerte no se enseñoreará más, y que ha triunfado, y que ahora está muchísimo mejor. Y si usted a lo mejor está a punto de partir, tenga ánimo porque se va a encontrar con su Salvador, lo cual es muchísimo mejor. Para los que aún no estamos bien, yo quiero animarle. Si conoce a Cristo, no se calle. No pare de hablar de Cristo. No pierda el tiempo en otras cosas. Háblele de Cristo a la gente, porque este mensaje la gente tiene que saber. La gente tiene que saber que Cristo los ama. La gente quiere saber que Cristo quiere salvar su alma. Y si usted aún no conoce a Cristo, aún hay tiempo. No dude más. No se tarde. Dígale: Señor Jesús, aquí estoy. Yo quiero ganarle a la muerte. Yo quiero ir a ese lugar de consolación. Yo quiero estar contigo, lo cual es muchísimo mejor. Perdona mis pecados. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos débiles y cuán frágiles somos. Y debemos reconocer que muchos tienen temor a morir. Te pido, bendito Dios, que pongas esa fortaleza que tenía el apóstol Pablo en cada uno de nosotros y que podamos decir: si vivimos es para Cristo y si morimos es ganancia. Y no sabemos qué escoger: o vivir para Cristo o morir para Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Si aún no conoces al Señor, dile así: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Gracias por morir en esa cruz. Gracias por perdonar mi pecado. Te necesito como el Salvador de mi alma. Ven, Señor Jesús, yo quiero estar contigo por la eternidad. Amén. Que el Señor los bendiga.